Buenos días, soy María Luisa Sux, soy coordinadora del proyecto ECHES aquí en la Universidad Mayor de San Andrés y voy a hablar un poco sobre el Archivo de la Paz, que es un archivo departamental muy especial porque depende directamente de la carrera de Historia, a diferencia de otros archivos que tienen personal administrativo, ¿no? Funcionarios. Este archivo trabaja con docentes y con estudiantes archivistas. Tiene una historia muy interesante desde el año 1971, sobre todo por el rescate de información que se ha realizado, tanto de la Corte Superior de Justicia, es decir, documentación judicial, registros de escrituras y también documentación de lo que en ese momento se llamaba prefectura, que es el gobierno departamental. En La Paz en el departamento de La Paz tenemos una muy fuerte presencia de población indígena, tanto en el altiplano con los valles como en tierras bajas, y en el Archivo de La Paz hay muchísima información sobre su historia. Se ha rescatado también documentación de varias provincias, que es donde se concentra sobre todo la población aymara, ¿no? Pero también hay población afro en los yungas y se tiene documentación, y también población en tierras bajas donde todavía no se ha logrado rescatar, pero sí hay esta documentación en las fuentes prefecturales directas. ¿Qué tipo de documentación hay en el Archivo de La Paz sobre los pueblos indígenas? Hay documentación muy antigua, desde el siglo XVI, sobre todo relacionada con temas de tierras. Y el tema de tierras siempre ha enfrentado, digamos, a hacendados con población indígena, el trabajo de los caciques. Hay también varias documentación sobre visita de tierras, que ha sido ya registrada como memoria del mundo, entonces es una información muy importante. Y tenemos también los registros de tributarios, que se llaman padrones, coloniales y republicanos. Desde el siglo XVI, que no hay mucho, y está muy, digamos, incompleto, pero muy completo durante todo el siglo XIX hasta 1930. Allí figura uno por uno todos los indígenas tributarios, cuánto pagaban, dónde pagaban, en qué comunidad, etcétera, etcétera. Y en los fondos provinciales se tiene muchísimo también, sobre todo sobre el tema de tierras, donde se ve claramente las tensiones entre hacendados y comunarios, entre las comunidades, la relación con el poder local o con el poder central. Entonces tenemos muchísima información, pero sobre todo la relación entre la población indígena y el Estado, ¿no? Fundamentalmente es esa relación con el Estado. Bueno, está todo, casi todo catalogado, así que los que vengan van a poder trabajar muy bien porque van a tener la atención y van a tener todos los catálogos para avanzar mucho más fácilmente en la investigación. Muchas gracias. Yo soy Ramiro Fernández Gisbert, soy magíster en historias andinas y amazónicas y actualmente soy el director del Archivo de La Paz. Bien, esta institución es muy especial, es parte de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Facultad de Humanidades. Digo es muy especial porque, bueno, en 1966 se creó la carrera y había cátedras de historia, introducción a la historia en general, investigación, pero de forma teórica, ¿no? El 69 más o menos vuelve don Alberto Crespo Rodas como historiador profesional. Es el primer historiador profesional en Bolivia, estudiado en San Marcos. Y él había estado en la
Legión Diplomática de Bolivia en España, y allí pues le gustaron mucho los archivos, sacó mucha información de los archivos, todavía sin haber estudiado historia. Y de ahí, cuando se viene a Lima, viene a estudiar historia y a los 40 años sale el primer profesional y es docente aquí en la carrera de historia. Ese hecho de haber vivido en España, etcétera, lo obligó a la investigación bastante. La cosa es que con esa preocupación hay circunstancias interesantes en su vida, pero tiene un pariente, una persona allegada a la Corte Superior de Distrito. Entonces, en 1971 recibe una llamada, siendo docente de esta carrera, recibe una llamada y le dicen que están botando papeles, documentos de la Corte de Distrito, de Justicia. Pero no eran pocos papeles, eran como 8 toneladas de papeles, de juicios civiles, juicios penales. Alguien, alguna locura, había decidido botar papeles porque, bueno, llenaban el ambiente y bueno, no interesaba a nadie seguramente, y decidieron no solamente botarlos, sino venderlos para cartón, para hacer cartón, una empresa que hay, la papelera aquí, cartón, higiénico también, papel higiénico. Y entonces don Alberto se alarma y, bueno, él tenía conocimiento de estos documentos. Yo estoy haciendo unas lecturas de sus cartas, ya tenía conocimientos anteriores de esta cuestión, que estaban haciendo un trámite para deshacerse de estos papeles. Pero esta circunstancia en que ellos lo estaban sacando y ya están en la acera los papeles, hace que se movilice y logre hablar con el rector de la universidad, etcétera, etcétera, y logra hacer un convenio para que nos entreguen los papeles. Así nace esta institución. La universidad toma cartas en el asunto, hace gestiones con el ministerio y por un decreto supremo del 15 de junio de 1971 se crea el Archivo de la Paz. Esta carrera ha nacido en 1966 y luego el Archivo de la Paz se crea en 1971, o sea, 5 años después. Entonces, ha sido una vinculación y un nacimiento casi desde el origen. Nace el archivo, ¿no es cierto?, por un rescate de emergencia que se hace de unos documentos judiciales que se estaban por llevar a una fábrica de papel, que eran documentos que forman gran parte del fondo colonial que tiene ahora el archivo, y el que rescata era el profesor Alberto Crespo, que era director de la carrera, y rescataron los primeros 5 estudiantes que tuvo la carrera de historia, y así mismo los empezaron a organizar y todo en el campus de Cotacota, en un galpón en el campus de Cotacota. Entonces nuestra vinculación siempre ha sido desde inicio natural, y después eso se ha convertido en institucional. Primero la universidad tomó a su cargo esos documentos y luego le pasó a la carrera de historia la organización, el tratamiento y la preservación de esos documentos. Luego se creó el Archivo La Paz, entonces con esa función de hacer todo ese trabajo, digamos, técnico, historiográfico, y desde entonces los estudiantes de la carrera de historia tienen como su laboratorio de investigación el Archivo La Paz, donde se aprende tanto la parte patrimonial, archivística, y también la parte de investigación, ¿no? Todas las materias de la carrera tienen en algún momento investigación, y muchas veces el área de investigación es el Archivo La Paz, que con el tiempo ha ido creciendo y ya no solamente tiene fondo colonial, sino tiene fondo republicano, tiene desde el siglo XVI hasta el siglo XX, entonces, y de diferentes características su documentación. Entonces eventualmente cualquier materia puede ingresar ahí para hacer prácticas y trabajos de investigación.
Entonces, es nuestro taller, realmente ahí nos hemos formado todos. En algún momento creo que todos los estudiantes hemos trabajado ahí como auxiliares y después con el tiempo, bueno, hemos optado por la docencia en la universidad y hemos ingresado, y entonces es nuestra casa, el Archivo La Paz. La carrera tiene dos grandes instancias, ¿no? Tiene el Archivo La Paz, que es esta historia que te cuento, y por otro, que es un instituto de investigación, ¿no? Porque tiene un laboratorio y, como te digo, ahí se hacen tanto cuestiones de archivística como de investigación, y tiene propiamente el Instituto de Investigaciones Históricas, donde se hace, por ejemplo, la revista de la carrera de historia, donde se generan procesos de investigación. Esas dos como alas que tiene la carrera, pues son para la formación de los estudiantes, y esa es nuestra vinculación. Bueno, un gusto, soy Roger Mamani, trabajo acá como docente archivista del Archivo de La Paz, estoy encargado de la parte de archivo en específico. Y bueno, contarte un poco cuál es nuestra relación con los pueblos indígenas, con los cuales trabajamos en este caso, ¿no? Se puede decir que tenemos dos grandes fuentes. Una, la primera, que son ya personas que vienen a buscar sus documentos de sus antepasados, porque bueno, acá en Bolivia desde hace unos 15, 20 años ingresó lo que se llama el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que es el INRA, y este instituto, que depende del gobierno, es el que ya da los títulos de tierra, las certificaciones de tierras a todos los poseedores de tierras en las áreas rurales. Entonces, muchos de ellos, para justificar la tenencia de la tierra, necesitan documentos de sus antepasados que certifiquen que ya ellos estaban de propietarios. Entonces, muchas veces muchos indígenas comunarios de distintas comunidades del altiplano de La Paz vienen acá y tienen un nombre, digamos, de su antepasado, y nos hacen buscar este nombre en un fondo que se llama padrones revisitarios. ¿Qué son estos padrones revisitarios? Son listas de comunarios de todos los departamentos, de todas las provincias del departamento de La Paz, en donde se registra si están ahí como originarios, como forasteros. Entonces son diferentes grados como están registrados. Los originarios son los que tenían el acceso directo a la tierra, los forasteros son que tenían medio acceso, digamos, ¿no?, a las tierras menos fértiles o a las tierras de los costados, de los cantos de la comunidad, etcétera, ¿no?, que no tenían los mismos privilegios, etcétera, etcétera, pero que tenían un cierto acceso también a esta tierra. Entonces van buscando esas propiedades, van buscando esos nombres de sus antepasados en estos registros, y una vez que lo encuentran, nosotros lo certificamos que su nombre está en tal comunidad, dentro de tal área, dentro de tal cantón, dentro de tal provincia, y así es como que les damos la certificación, el testimonio de que sí, su pariente, su antepasado, sí existía, sí está en esto, y eso ya les sirve como una fedataria, como dice mi jefe Ramiro Fernández, de que existe este documento, que existe este señor o este antepasado que está ahí en este caso, ¿no? Esa sería nuestra primera forma de relacionamiento con los comunarios. Hay una segunda forma que recién se está empezando a colocar en práctica, que ya no es con el individuo, sino con la misma comunidad. En este año hemos tenido por lo menos unas 5 visitas de dirigentes, de autoridades comunales, de Mancus, de secretarios generales de diferentes partes, por ejemplo de Omasuyos, de Achacachi, de Yaco, de Luribay, de los que me acuerdo ahorita, que vinieron en grupo y se acercaron a nosotros, pero ya no simplemente para certificar la existencia de una persona, sino para certificar la existencia de su ayllu, de su comunidad desde mucho tiempo atrás. Ellos dicen desde nuestros antepasados, desde nuestros abuelos, dicen, ¿no? Entonces, ellos quieren hacer una investigación propia desde cuándo están ya como comunidad, como ayllu, como cantón en este caso, ¿no? Entonces, acá ya se les da un trato preferencial. Muchas veces ya hemos firmado convenios entre lo que sería el archivo y las mismas comunidades para que ellos tengan un acceso privilegiado a su documentación en este caso, ¿no? Entonces ya se les ayuda un poco a encontrar no simplemente un nombre, sino ya toda la comunidad desde que tengamos el documento en este caso.
caso, no simplemente en esto de padrones licitarios, sino en otros fondos. Tenemos fondos desde la época colonial, tenemos un fondo que ha sido nombrado Memoria del Mundo, que es el Fondo Jerónimo Luis de Cabrera, que justamente tratan de tierras de comunidades en el año 1656. Entonces ahí ya se puede un poco rastrear incluso la historia mucho más antigua de estas comunidades. En este caso. Entonces se le ofrece ese tipo de ayuda para que ellos puedan encontrar. Ahora, si es que ellos quieren una ayuda mucho más especializada y a mucho más de detalle, porque hacer esta investigación lleva un cierto tiempo. Entonces ya lo derivamos a ya sea un estudiante de último año de la carrera de historia, porque nosotros tenemos mucho vínculo con la carrera de historia, o un egresado o un licenciado joven en este caso, para que ellos se coloquen en contacto con estas comunidades y pueda hacer la investigación mucho más amplia, mucho más profunda, desde el periodo colonial hasta este último tiempo en este caso. Entonces ya se lo deriva a esto. Entonces esos serían un poco nuestros contactos con estos comunarios que siempre están viniendo acá. O sea, esto no es desde ahora, sino es desde siempre, en este caso, desde siempre. Y bueno, el año 2009, si no me equivoco, en la gestión de Rosana Barragán, estos padrones de los cuales te hablé se digitalizaron mediante el proyecto de la British Library, y en un gran acto que fue en el Paraninfo de la universidad se entregó a la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia estos CDs digitalizados a sus autoridades principales en este caso. Entonces, ese es un poco el tipo de relacionamiento que tenemos. Ahora, hay una otra beta más que todavía no la estamos explotando, que recién está en ciernes, que es el asunto de que nosotros tenemos fondos, lo que llamamos fondos provinciales. ¿Qué son estos fondos provinciales? En distintos pueblos, en las cabeceras de provincias, como podemos decirlo, se establecieron juzgados de primera instancia. Entonces, los documentos de esos juzgados, muchos de ellos los recuperamos acá en el Archivo de La Paz. Entonces, están en nuestros depósitos, tenemos de Achacachi, de Pucarani, de Sorata, de Uribay, de Corocoro, de Coroico en este caso, que son lugares así de áreas rurales, y que ya se hizo un poco la catalogación de estos fondos, y mediante estos fondos es que también nosotros queremos llegar a las comunidades y un poco devolverles el trabajo que se está haciendo, porque se hizo el catálogo mediante una modalidad de graduación para licenciatura en historia, que es el trabajo dirigido en este caso, ¿no? Entonces, ya se ha hecho, muchos de los que ya han hecho ese trabajo ya se han licenciado, pero nos falta un poco devolver a estas comunidades, y en esas tratativas estamos en este caso, ¿no? Entonces, no es que tampoco el archivo está esperando a que vengan las comunidades, sino también nosotros queremos salir hacia ellos y encontrarlos, digamos, y así tener una comunidad, una comunión mucho más cercana, si se quiere, porque bueno, después de todo somos el Archivo de La Paz, no solamente de la ciudad, sino de todo el departamento de La Paz en este caso, ¿no? Y eso implica mucho a las comunidades indígenas. Esa sería un poco nuestra relación. Bueno, ¿qué les ofrecemos ahora a los investigadores en cuanto a fuentes para la historia indígena? Realmente es mucha la documentación que podemos ofrecerles. Como ya te contaba, tenemos documentos desde el periodo colonial. Nuestro documento más antiguo es de 1556, o sea, pocos años después de la fundación de lo que sería la ciudad de La Paz, que es el año de 1548 en este caso, ¿no? Entonces, ahí sí ya tenemos nuestros primeros documentos que proceden de esa época. Y lo que podemos ver en estos fondos documentales coloniales, por ejemplo, tenemos la parte de expedientes coloniales, que en esto se muestra mucho la interacción dinámica entre lo que sería, lo que se conoció en aquel entonces como República de Españoles y República de Indios, en este caso, ¿no? La República de Españoles, que sería la ciudad propiamente dicha, el casco viejo, el casco antiguo, el centro de la ciudad de hoy en día, y lo que serían los barrios de indios, que sería San Pedro, Santa Bárbara,
que ya son, en ese tiempo eran rancherías indígenas, todavía eran propiedades comunales. Entonces hay muchos documentos en donde son los indígenas los que están reclamando propiedades, chácaras, como se les decía en aquel entonces, que se les había usurpado, o que están pidiendo herencia, o que están haciendo algún otro trámite frente al corregidor. Eso por un lado, pero luego tenemos lo que se llama protocolos notariales, en este caso, ¿no? Que son documentos, lo que siempre digo, no son documentos de notario, igual, en donde se registran todo tipo de ventas de tierras, de obras de arte incluso, ¿no? Lo de la prefectura es una documentación muy importante. ¿Por qué? Porque los antecedentes de la prefectura de La Paz, del departamento de La Paz, son la Intendencia de La Paz en la colonia, fines de la colonia, y el Corregimiento de La Paz, de principios de la colonia. Estamos hablando de 400 años. Y la documentación que ahí se encuentra es pues, riquísima, porque se recupera documentación de los pueblos indígenas. Y esto es muy importante, porque la relación entre los españoles y los indígenas está plasmada en esa documentación. Luego vienen otras fuentes que son, por ejemplo, escritos coloniales, son también el que se llama todo lo que es judicial también, ¿no? Registro de escrituras. Aquí tenemos el primer documento desde 1558. Adelante. Entonces, en estos registros de escrituras tenemos testamentos, tenemos querellas políticas, de todo. Entonces, ahí también se ve mucho dinamismo entre lo que sería la documentación producida por los indígenas, que están reclamando algún derecho, o que mucho sucede esto, ¿no? Que los caciques de aquel entonces no llegaban a pagar, digamos, las tasas de tributo que les exigía la corona real. Entonces se están viniendo a quejar un poco al corregidor: no podemos hacer la paga porque mis tributarios se han escapado. Esa es una cuestión bien interesante. Se han escapado de mi ayllu y se han ido a otro, entonces no les puedo cobrar, necesito que usted vaya conmigo y para sacarlos de esos lugares y que me paguen la tasa de tributo y así contribuir a lo que sería la paga al rey, en este caso. No hay ese tipo de cuestiones. Tenemos otra parte que son los padrones coloniales, que son los padrones republicanos, esto que te mencionaba anteriormente, pero ya de la parte colonial. No tenemos una gran cantidad, pero tenemos una buena cantidad significativa en donde igual están todos los nombres de los indígenas, de ciertas comunidades, de ciertos ayllus. Entonces ahí un poco se puede ver la estructura agraria, la estructura local, digamos, de estas comunidades en las áreas rurales de los indígenas, la supervivencia de los ayllus, es que han agrandado, se han empequeñecido, la hacienda española se los ha comido o no, digamos, ¿no? Y dentro de ese mismo sentido está lo que comentaba hace un momento, que es el Fondo de Jerónimo Luis de Cabrera. ¿Qué es este Fondo Jerónimo Luis de Cabrera? Son documentos de restitución de tierras, es lo interesante de este asunto, que bueno, es una cuestión interesante porque el año de 1647 vino un anterior revisitador, que es Francisco Antonio de la Mazueca. Él vino y repartió tierras a todo el mundo en las áreas rurales, en Urumazuyo, Tiwanaku, Achacachi, Laja, Copacabana, y sobre todo en la parte de los valles de La Paz, los valles norteños de La Paz, la Arecaja en este caso, pero sin hacer mucha investigación. Entonces esto derivó que la hacienda española se expandiese a costa de las tierras de comunidad. Para solucionar esto, la corona real mandó a un nuevo visitador, que justo es Jerónimo Luis de Cabrera, y terminó restituyendo. O sea, si contamos los documentos, el 98% son restituciones de tierras a las comunidades indígenas. Y los documentos son tan interesantes que ahí se puede incluso encontrar quiénes eran los caciques de aquella época, sus lugares, para qué se utilizaban esos lugares. Muchos acuden incluso a la memoria de los incas, dicen, ¿no? Desde el tiempo del Inca tenemos esta propiedad que nos lo había dado el Inca Huayna Cápac, dicen, ¿no?
Entonces hay ya esta cuestión. En algún que otro caso incluso se recurre a los quipus, dice el quipu Camayoc. Mediante el quipu tenemos esta tierra, dice, ¿no? Entonces es interesante. Incluso ya en el asunto de cómo se fluctuaba la tierra, hay una parte en donde se dice, en esta tierra es donde cazábamos vicuñas para el Inca, etc. Entonces hay ese tipo de informaciones que es súper importante. Pero tenemos un fondo que no ha sido muy bien explorado, que es el de minutas de tierras, que igual son minutas, pero ya de propiedades de tierras que ya suceden desde el año 1830, o sea, hay sitios de fundada la República de Bolivia, ya se les está empezando a dar títulos de tierras a los comunarios. Esto se incrementa con el paso del tiempo y es mucho más fuerte el año de 1883, cuando ingresa lo que se llamó la Ley de Exvinculación de Tierras, en donde se tenía la intención un poco de acabar con las comunidades indígenas y más bien darles a los comunarios títulos individuales, en este caso, ¿no? Entonces, ahí se produce varias documentación en donde se está titulando a muchos indígenas por parte de la prefectura, por parte del gobierno central. Muchas veces también hay juicios en torno a esto, muchas veces estas propiedades se vendían a los hacendados, o sea, es un testimonio de cómo es que los territorios indígenas han ido creciendo o decreciendo. Ya esta vez la hacienda criolla, la hacienda republicana es la que va quitando espacios a las comunidades. Entonces tenemos ese tipo de documentación también. Quizá uno de los fondos que tenemos, ya más visual en este caso, son el de fotografías, por un lado, en donde tenemos bastante cantidad de fotos, en donde se nos muestra a indígenas. Por ejemplo, tenemos indígenas soldados que participaron en la Guerra del Pacífico, en la Guerra del Chaco, pero también tenemos fotos en donde se nos retrata en su vida cotidiana, en donde están en los mercados, etcétera, etcétera. Y también tenemos otro fondo que es de mapas y planos, en este caso, ¿no? Entonces, hay bastantes mapas y planos de comunidades, de los pueblos, en donde se puede ver un poco también el crecimiento de los pueblos que están pidiendo agua, luz, alcantarillado, pavimentación, caminos, etcétera, etcétera. Entonces se puede ver también este tipo de cuestiones. O sea, tenemos un mundo, digamos, para explorar acá en el Archivo de la Paz acerca de esta presencia de las comunidades indígenas en el archivo, en el departamento de La Paz. Capaz que, me animaría a decir que el 70-80% es historia de los indígenas acá en el archivo. Entonces estamos dispuestos para que todos los investigadores que quieran puedan venir, acceder a nuestros fondos y los vamos a atender con el mayor gusto y el mayor agrado. Desde este archivo siempre estamos también en diálogo constante interinstitucional con el TOA. Viene Esteban, por ejemplo, Esteban Picón, está aquí Minerva, siempre investigando, charlando. En este último tiempo hemos querido convertirnos también en un centro de encuentro también, porque somos Archivo de la Paz. Entonces todos los que vienen siempre están bien recibidos, investigadores de afuera, investigadores de aquí, que utilicen esas fuentes, ¿no? Y estamos precisamente en ese trabajo. Eso es lo que te puedo yo decir.